Saludos. Titulamos este vídeo Una fuerza empuje 9,8 metros segundo al cuadrado crea la densidad TIE 12. Por tanto, este es el vídeo número 12 de esta serie que titulamos Terraplanistas y elefantes. Y seguimos en este segundo vídeo explicando la diferencia entre densidad y gravedad para exponer que la densidad no puede sustituir a la gravedad, aunque la gravedad sea falsa, en el sentido de que no puede la densidad pues exponer lo que se llama un vector que es la fuerza, que tiene una dirección y un sentido. Y entonces en este vídeo que vamos a ir desarrollando, y aquí tienen esta portada inicial, pues en este mismo título ahora van a comprobar que nosotros integramos la densidad, integramos la densidad en el concepto de fuerza creativa, y que esa fuerza creativa es lo mismo que el electromagnetismo o éter pulse, y es precisamente lo que también hace caer los objetos a 9,8 metros por segundo cuadrado a la superficie terrestre, para que vean la unidad del sistema que estamos nosotros proponiendo. Como todo, aunque pueda parecer en un principio algo complejo, esta teoría de este tipo de toroide, de este tipo de concavidad y plano de equilibrio, en realidad es simple cuando se comprende, porque es unos mismos esquemas los que se repiten. Entonces aquí están viendo, ya lo hemos visto en el vídeo anterior, que esto es lo que creen, que la densidad, nos dicen los terraplanistas, la gravedad es una teoría no demostrada, pero la densidad es real, porque vemos que todos los elementos se establecen por densidades. Y nosotros ahora vamos a exponer aquí que esto es una consecuencia precisamente de una fuerza, que esta es la fuerza inicial creativa, como ya sabrán, en nuestro modelo, que también se plasma, por ejemplo, en el muro de Bloch de los imanes, que es todo lo mismo, para que vean la unidad de este sistema. Entonces, en este vídeo también vamos a presentar una experimentación que puede aclarar precisamente lo que estamos nosotros queriendo que determinados terraplanistas pues no confundan lo que es densidad con lo que es el sentido de la fuerza, y en este sentido, en nuestra teoría, precisamente la fuerza creativa. Entonces nosotros decimos que la misma fuerza empuje que hace caer los objetos a 9,8 metros por segundo cuadrado, esa misma fuerza de empuje es la que crea nuestra realidad. Y por tanto, y aquí está, este pensamiento es muy singular, no hemos escuchado a nadie que nos lo diga, y por tanto las densidades que acompañan a todos los elementos, porque si es una fuerza creativa que crea la realidad, pues por tanto tendrá que crear también todas las densidades que acompañan a todos los elementos. Como están viendo aquí, decimos nosotros, esa fuerza pues crea todos los elementos, y cada elemento tiene su densidad. Por tanto, esa misma fuerza empuje creativa es la que crea también a todas las densidades. Incluso aquí están viendo un niño que también, precisamente esa fuerza, desde su interior, su cordón umbilical, desde ya el inicio, pues empieza a proyectarse hacia afuera y va creciendo. ¿Y dónde irá creciendo? Pues en una concavidad, sistema toroide ahí. Entonces esa misma, nosotros fíjense que estamos uniendo todo. Es la misma fuerza que hace crecer a un embrión, la misma fuerza que se proyecta en todas las densidades. Por tanto, la densidad no es causa de esta fuerza empuje, sino consecuencia de ella. La densidad es consecuencia de ella, porque todo es consecuencia de la fuerza creativa, que también se manifiesta precisamente haciendo caer los objetos al suelo. Por tanto, nuestra intención con este vídeo pues es que se comprenda esta diferencia entre densidad y fuerza empuje. Y entonces remitimos a este mismo vídeo que le hemos expuesto también en otro vídeo anterior. El agua se curva en la tierra cóncava, búsquenlo, lo recomendamos a toda la persona para que vea precisamente y se vea la posibilidad del modelo este toroidal.
Y también tenemos que decir que en el modelo esférico convexo oficial, que la Tierra es una esfera y nosotros estamos por fuera, en ese modelo, es decir, que no existe contenedor, podemos decir así, pues es difícil concebir que el agua se curve. Es difícil concebirlo, evidentemente, estamos de acuerdo. Ahora, en el modelo Tierra cóncava o Tierra plana toroide, que es lo mismo, pues entonces ahí sí existe un contenedor, que es la superficie del suelo. La superficie del suelo es un contenedor y por eso hace posible el curvamiento del agua como totalidad. Están viendo, lo hemos visto ya en el vídeo anterior, aquí en esas experimentaciones. Bueno, pues en este mismo vídeo, aquí, a partir de 3 minutos 45, pues viene otra experimentación que para nosotros nos deja más claramente establecido la diferencia entre densidad y fuerza. En este sentido, no fuerza de gravedad, sino fuerza de empuje, decimos nosotros. Entonces, aquí en esta experimentación que están viendo, esto es una botella que te explican muy bien, Aigot Kestio y Sebas está aquí en su canal. Pues entonces, ¿en qué consiste? Pues consiste en la producción de un estado de imponderabilidad, es decir, no manifestación del peso, podemos decirle así, lo que significa imponderabilidad. Entonces, en ese estado de producción de imponderabilidad que se hace en esta experimentación, pues nos muestra que suprimida la dirección sentido de una fuerza, que podría ser gravedad falsa o empuje verdadero, pero suprimida esta dirección de empuje, pues la densidad solo consigue que se separen los elementos por densidades, como aquí burbujas, vamos a ver, que se separan simplemente por densidades, pero sin dirección y sin sentido, es decir, sin el sentido desde arriba hasta abajo, que es imprescindible para calificar precisamente y comprobar que es una fuerza y que la densidad pues no te establece pues ese sentido de fuerza que es que viene inherente con el empuje realmente. Entonces decimos que se tiene que suprimir la dirección empuje de una fuerza en esa experimentación. Y viene la pregunta, bueno, ¿y cómo se suprime la dirección empuje de una fuerza, que en este caso podría ser llamada gravedad o empuje? ¿Cómo se suprime? Es decir, ¿cómo se produce imponderabilidad? Que consiste en eso, en suprimir precisamente esa dirección de la fuerza. Pues aquí lo decimos nosotros, encapsulando un espacio interior de un contenedor. En este caso tiene un avión sería el contenedor, al igual que en esta experimentación la botella esta sería el contenedor. Entonces, encapsulando un espacio interior de un contenedor, y ese contenedor se libera a la acción de una fuerza, que sería la gravedad o empuje caída, es decir, se deja caer un avión, se libera a esa fuerza. Entonces, de esta forma, la fuerza actúa en el exterior del contenedor, pero se anula en su interior, se anula en su encapsulamiento interior, se anula cuando se libera ese contenedor precisamente a esa fuerza. Y eso, para que lo vean gráficamente, es la imponderabilidad que se produce, como decimos, estableciendo ese espacio encapsulado en el interior de un contenedor que se deja en caída libre. Entonces, en caída libre, arrastrado por la fuerza empuje, que puede decirle gravedad o el electromagnetismo, entonces ahí se produce el estado de imponderabilidad, como estamos viendo aquí, precisamente las personas que estaban en ese avión, que muchas veces simulan la falta de gravedad, precisamente astronautas, como ya muchos sabrán, pues aquí dejas caer el avión y entonces aquí, en el interior suyo, ese espacio encapsulado, pues está en imponderabilidad, es decir, aquí ya están separados, es decir, no están pegados al suelo. Fíjense que cada uno adopta distintas posiciones, pues eso es la separación en densidades, pero esta separación en densidades no te explica precisamente esa fuerza. Por tanto, de esta manera, eliminando esa fuerza, mediante otra fuerza que simplemente la dejas caer el contenedor, pues entonces se produce el estado de imponderabilidad. Y entonces aquí, en un recipiente botella semejante al de ese avión que decimos, con agua, pues entonces se introduce en esta experimentación, se introduce un tubito que va por aquí, que produce un flujo continuo de aire, que está produciendo burbujas. Se forman burbujas, y estas burbujas, ¿qué hacen? Pues ascienden. Y ahora la pregunta sería, ¿por qué ascienden? ¿Como efecto primario de la densidad o como efecto primario de una fuerza con dirección sentido que establece y ordena estratos por densidades? Pues por el segundo caso, decimos nosotros, no por la densidad, sino porque precisamente todo ese empuje
pues establece que unos vayan hacia arriba y otros se queden abajo. Pero si tú suprimes ese empuje, pues entonces va a haber aquí esta experimentación. Entonces se va a producir el estado de imponderabilidad. ¿Cuándo? Pues cuando se deja caer esta botella. Cuando no se deja caer esta botella, pues este flujo de aire pues va formando burbujas que suben, y suben distorsionadas, es decir, suben unas más alargadas que otras. ¿Por qué? Porque están recibiendo precisamente el empuje de esa fuerza, que no podemos eliminar ese empuje mediante la densidad, no podemos eliminarlo. Entonces cuando se deja caer la botella, es decir, entonces se suprime la fuerza de empuje. La fuerza de empuje que estaba actuando antes con su dirección y sentido, si dejas caer la botella, pues se suprime. ¿Y entonces qué sucede? Esto es igual que lo que pasaba con las personas dentro de ese avión. Pues que entonces las burbujas no suben, sino simplemente, como ven aquí, pues se separan por densidades, pero de manera aleatoria y no unas precisamente encima de otras. Porque ahora ya se ha quitado esa fuerza. Entonces, por eso, la densidad no puede explicar la dirección sentido en que los objetos caen a 9,8 metros por segundo. No lo puede explicar porque simplemente lo que pasa cuando suprimes ese empuje, pues ellas simplemente, pues de un modo aleatorio y no unas encima de otras, pues se distribuyen por densidades cuando en esta experimentación se deja caer la botella. Entonces se ve ese efecto que realmente pues quedan ahí y no suben. Y también nota en esta experimentación que cuando anteriormente las burbujas estaban con la dirección sentido sin que la botella estuviese cayendo, pues entonces esas burbujas estaban distorsionadas, alargadas, etc. ¿Y por qué? Porque precisamente estaban recibiendo esa fuerza. Ahora que dejan de recibir esa fuerza, pues entonces él nota que entonces ahora ya no están distorsionadas. La distorsión de las burbujas que ascienden pues también es un indicio de la acción de una fuerza con su dirección sentido, porque las está distorsionando, le está dando el empuje, las está alargando. Ahora que cuando ya cae esta botella, la dejas caer, pues entonces creas el estado de imponderabilidad, y entonces la fuerza deja de actuar, y entonces las burbujas pues recuperan su forma natural, que es una forma equilibrada. Por eso nos dice el experimentador, dice, pero cuando cae la botella, las burbujas son redondas, están separadas entre sí, no suben y son redondas, claro, porque han dejado de recibir precisamente esa fuerza. Pero esa fuerza es la que no se puede eliminar y siempre está actuando, y no se puede sustituir por la densidad, porque por densidad simplemente lo único que hacen esas burbujas es separarse entre sí, pero de modo aleatorio, y no unas por densidades encima de otras. Entonces este experimento para nosotros, y si una persona lo piensa y lo medita, pues nos dice claramente que la densidad pues no explica precisamente que lo que existe es una fuerza, y esa fuerza está desde el principio creando toda esta realidad. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones que nosotros hacemos a esta problemática de densidad contra gravedad que proponen los terraplanistas? Pues sencillamente que la caída de los cuerpos no se explica por la densidad, sino por una fuerza que tiene dirección y sentido. Y nosotros decimos que esta fuerza no es un jalar desde abajo hacia abajo, como dice la falsa gravedad, que aquí está el esquema de la falsa gravedad. Desde este centro que está abajo, pues te jala y te tira hacia abajo. Decimos, no es así, y en eso tienen razón los terraplanistas. No es así, no es un jalar desde abajo hacia abajo, sino un empujar desde arriba hacia abajo, y eso lo realiza el éter push o el electromagnetismo, es decir, un empujar desde arriba hacia abajo, que en esta parte sería desde un centro imperceptible. Fíjense que está empujando hacia el contenedor, hacia el exterior, es decir, desde arriba hacia abajo, es decir, es lo opuesto a la gravedad oficial, para que entiendan los terraplanistas que nosotros no estamos queriendo volver a la gravedad, sino precisamente a lo contrario de la gravedad, porque es el modelo toroide que te lo explica todo y con un mismo esquema totalmente, y te da una comprensión pues para nosotros muy satisfactoria de toda esta realidad. Entonces terminamos aquí diciendo que en la teoría Tierra toroide, realmente, que es la que nosotros proponemos aquí, podemos decirle también con un plano de equilibrio, pues entonces un mismo esquema creativo y explicativo, que es un centro que se crea polar, un mismo esquema explicativo se proyecta en todos los niveles de nuestra realidad, dando unidad,
coherencia y comprensión a toda la fenomenología experimentable. ¿Y cuál será ese esquema? Pues el sencillo de la fuente que no engaña, sino que actúa de la manera más económica y más simple, que un centro interior pues crea dos vórtices polos que se proyectan en todo, hasta en los imanes, como están viendo, y también una corteza que están viendo aquí en el tipo de modelo, que es la que crea los diferentes toroides, individualizando precisamente a todos sus elementos y sobre todo individualizando también al ser vivo de otro ser vivo y a un humano de otro humano, que es una corteza exterior dimensional que está en el toroide universal, pero también todos los toroides que va creando, porque todo el universo y todo el sistema creativo es un toroide universal creativo, creando multiplicidad de toroides, pero todos siguiendo este mismo esquema. Terminamos deseando para nosotros que algunos humanos, pensadores, investigadores, lleguen a una misma comprensión, que nosotros tenemos esta satisfacción y que incluso pues progresen más que nosotros y enriquezcan la comprensión de todo este modelo de la fuente creativa, que es simple, profundo y verdadero y late en el interior del corazón del ser humano. Terminamos deseando fortaleza a todos los que han llegado a este tiempo de final de ciclo.